Hola estudiantes, ¿cómo están? Hoy quiero hablar con ustedes para poder terminar de explicar el tema que estamos trabajando que se llama historia clínica, ¿correcto? Entonces vamos a trabajar un poco sobre cómo se termina este documento legal que hemos venido trabajando en otros espacios. A continuación les voy a compartir mi presentación para que podamos empezar. Un momento, por favor. Muy bien. Acá lo que estamos viendo es los puntos básicos de la historia clínica que son 15. Nosotros ya hemos trabajado varios y hoy quisiera concentrarme desde el punto 10 al punto 15 de la historia clínica, ¿correcto? Entonces vamos a trabajar desde áreas de ajuste, conclusiones, recomendaciones, meta de terapia, impresión diagnóstica y pruebas, ¿correcto? Los otros ya los hemos trabajado en algunos otros espacios. Entonces voy a adelantar para poderme parar en esos puntos. Quiero recordarles que en el Drive que yo manejo hay un documento que se llama Tutorial de Historia Clínica, que es esta presentación donde no solo les explico cada uno de los puntos, sino que les doy en algunos casos ejemplos para que ustedes tengan al menos una orientación de cómo construirlos y cómo escribirlos, ¿correcto? Entonces vamos a pasar al 10.º punto que se llama áreas de ajuste. Áreas de ajuste hace referencia a esas áreas centrales, ¿sí? De todo individuo. Dependiendo del autor y dependiendo de la teoría, cambian las áreas de ajuste. Hay autores que dicen que tenemos 5 áreas de ajuste, hay otros que dicen que tenemos 8, 10, 15, dependiendo un poco del autor. Para este documento, nosotros vamos a trabajar 6 áreas de ajuste. Como les digo, son áreas que se vuelven fundamentales en una persona y un poco se denominan áreas de ajustes porque cuando no funciona alguna de estas áreas, son como transversales, empiezan a alterar la vida o empiezan a alterar otras áreas en la vida del consultante. Bien, entonces lo que yo quiero que trabajemos son 6 áreas de ajuste que ustedes las están viendo, yo se las voy a explicar y la idea es que usted me informe cómo se está presentando esta área en su consultante, asimismo, cómo esta área influye en su personalidad, en su salud mental y en el motivo de consulta. Entonces, es importante explicar estas tres características en cada área. Lo repito, en cada área tenemos que explicar cómo influye esa área en la personalidad, en la salud mental y en el motivo de consulta de nuestro consultante. Si le está ayudando o no le está ayudando. En primer lugar, tenemos el área personal. El área personal hace referencia a los pasatiempos, actividades placenteras, qué tanto tiempo libre tiene el consultante. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes analicen esto en el paciente que tienen y me informen cómo se está presentando esto y cómo está afectando su personalidad, si esto le está ayudando a su salud mental. Ejemplo, hay pacientes que por el ritmo de vida que tienen, no tienen pasatiempos, hay muy poco tiempo libre, esto influye en sus niveles de estrés, aumenta algunas condiciones de salud mental que tiene. Entonces, quiero que me expliquen cómo se está presentando esto y también cómo está influyendo en el motivo de consulta que ustedes señalaron. En segundo lugar está el área familiar. En el área familiar nos vamos a referir a toda la familia nuclear y extensa del paciente, menos la pareja, porque si ustedes lo ven, la pareja está en un tercer nivel. Entonces, si mi consultante, ejemplo, está casada, yo en este segundo punto me referiría a la relación que tiene con sus hijos, ejemplo, con sus hermanos, con sus padres, pero no necesariamente con la pareja, porque eso va en un punto aparte, ¿correcto? Entonces, en familia vamos a hablar esa relación extensa con abuelos, padres, hermanos e hijos, siempre aterrizándolo en cómo influye en personalidad, salud mental y motivo de consulta. Si el paciente por algún motivo llegara a no tener familia, pensemos que no tiene una familia, ¿sí? Entonces también vamos a indagar ese hecho de no tener familia, cómo lo puede estar afectando, cómo puede estar influyendo en el paciente, ¿correcto? En tercer lugar, vamos a ver el tema de pareja y aquí vamos a mirar porque podrían pasar dos cosas. Que el paciente tenga pareja y si tiene pareja, vamos a analizar cómo esa relación está afectando en los tres elementos que hemos hablado. Y si no tiene pareja, también vamos a hablar ese hecho de no tener pareja, cómo está influyendo.
Hay personas que no tienen pareja y esa situación influye en su salud mental, les genera sentimientos de soledad, de tristeza, agudiza algunas condiciones, como hay personas que no tienen pareja y eso los hace estar más tranquilos, más productivos en otras áreas. Entonces, quiero que me cuenten si no tiene pareja, cómo influye y si tiene también cómo influye esa relación. En cuarto lugar está el área social. Bueno, el área social hace referencia a esa relación con amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, ¿sí? Esas otras redes diferentes a lo familiar. Entonces, ¿cómo son? ¿Sí? ¿Qué tan fuertes son? ¿Qué tanto influyen en el paciente? ¿Correcto? En quinto lugar, tenemos el área laboral y en el área laboral puede pasar lo mismo que pasó con la pareja, que nuestro paciente esté trabajando actualmente o no esté trabajando. Entonces, si está trabajando, vamos a analizar cómo este contexto de lo laboral influye y si no está trabajando, cómo esta situación de no trabajar está influyendo en su personalidad, salud mental y motivo de consulta, que es a donde siempre estamos aterrizando estas áreas de ajuste. Y en último lugar está el área financiera. El área financiera hace referencia a los ahorros que puede tener la persona, las deudas, situaciones que le pueden generar tranquilidad financiera o situaciones que le pueden estar generando crisis económicas. Entonces vamos a revisar cómo está esa área financiera del paciente, si está estable, si le está generando algún ruido incómodo y vamos a entenderlo desde los tres elementos que hemos trabajado. Esto son las áreas de ajuste. Vamos a tomar seis, como les digo, no es que sean las únicas, hay autores que manejan otras áreas, pero ejemplo, hay teorías que manejan el área espiritual, el área comunitaria, pero en esta nos vamos a quedar en estas seis áreas. Entonces, quiero que en su historia clínica me separen una por una y me hagan este análisis de cada una de las áreas de ajuste, ¿correcto? Con eso terminaríamos el punto número 10. Ahora vamos a pasar al punto número 11, que se llama conclusiones. A partir de este punto, el punto 11, 12, 13, 14 y 15, aquí ya no le vamos a preguntar más información al paciente, sino que es con la información que tenemos de los 10 puntos anteriores, vamos a empezar a analizar esa información. Entonces, digamos que aquí ya viene un trabajo mucho más clínico, un trabajo más terapéutico y profesional, porque en los 10 puntos anteriores lo que yo hacía era interactuar mucho con el paciente para poder recolectar información. Ahora, con esos 10 puntos, en los 5 últimos voy a empezar a analizar. Y el primer punto se va a llamar conclusiones. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar este punto número 11. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el punto número 11 que se llama conclusiones? Lo que vamos a hacer aquí primero es que vamos a revisar los 10 puntos anteriores de la historia clínica y vamos a identificar los principales hallazgos, esos hallazgos muy importantes, pero necesito que conecten la información de los 10 puntos anteriores. No es solo ir a ver qué información importante dio en alguno de los 10 puntos anteriores, sino conectar la información. Quiero que conecten la información de áreas de ajuste con la información de historia clínica, con la información de genograma, con la información de examen mental. Quiero que conecten la información y me van a construir en total tres conclusiones. Bien, como mínimo me van a construir tres conclusiones. Me van a hacer una conclusión sobre la personalidad de su consultante, cómo ha sido la personalidad de su consultante a lo largo de la vida y cómo es actualmente. ¿Sí? Me van a hacer un análisis de cómo es esa estructura de personalidad y cómo ha evolucionado a lo largo de la vida, con toda la información que ya hemos tomado. Segundo, me va a hacer un análisis de la salud mental de su paciente, sobre cómo ha sido la salud mental a lo largo de su vida y cómo es actualmente, qué fortalezas tiene su salud mental, qué situaciones de riesgo pueden afectar su salud mental, pero recuerden, siempre conectando toda la información que ya han obtenido en los 10 puntos anteriores. Y finalmente, la tercera conclusión está relacionada con el motivo de consulta. Quiero que me expliquen cómo apareció el motivo de consulta, qué lo mantiene, qué causas lo generaron a nivel histórico, un análisis completo y robusto del motivo de consulta. Entonces vamos a coger toda esa información que ya tenemos y la vamos a poner al servicio de tres conclusiones: personalidad, salud mental y motivo de consulta. Eso, compañeros, sería el punto de conclusiones.
Yo aquí les tengo un ejemplo, ¿sí? Donde construyo tres conclusiones de un paciente hipotético que tengo. Si ustedes ven, la primera conclusión gira sobre la personalidad, la segunda gira sobre la salud mental y la tercera gira sobre el motivo de consulta, ¿correcto? Ahora, este ejemplo que yo les traje es un ejemplo que todavía le falta más carne, más información, sino que por temas de espacio yo lo coloqué, digamos que hay en líneas generales para que ustedes se hagan una idea de cómo se pueden redactar estos apartados. Entonces, leamos el primer apartado, que es la conclusión relacionada con personalidad. Y dice, el paciente presenta una estructura de personalidad que se caracteriza por tener rasgos favorables como alta tolerancia a la frustración, habilidades sociales preservadas y con un pensamiento realista frente a lo que ocurre a su alrededor. Si ustedes ven, yo la personalidad la voy a analizar en dos elementos. Primero, rasgos favorables, rasgos generativos que tiene el paciente, y luego empiezo a hacer un análisis de estos rasgos que pueden no estarlo ayudando mucho. Entonces dice, asimismo, presenta rasgos que se deben analizar como son altamente confiado en sus relaciones, incluso con desconocidos, emocionalmente inestable, en especial en relaciones de pareja, y dificultad para seguir normas y acuerdos. Entonces, si ustedes ven, es un análisis de la personalidad identificando rasgos generativos y rasgos que se deberían analizar dentro de los procesos terapéuticos. Quiero que me hagan una conclusión de este estilo, pero mucho más grande, con muchos más rasgos, con mucho más análisis y demás. En segundo lugar, este es un ejemplo de una conclusión sobre la salud mental de nuestro paciente. Entonces dice, la salud mental del paciente se ha caracterizado por no presentar antecedentes de diagnóstico de psicopatologías. Entonces ya estoy explicando cómo ha sido a lo largo de la vida, aunque durante su infancia se reporta bullying o matoneo escolar que afectó de manera significativa su autoestima en esa época y en la adolescencia. La separación de sus padres generó una serie de relaciones de dependencia con sus parejas. Entonces, miren cómo yo estoy haciendo un análisis sobre la historia de la salud mental de mi paciente, identificando que no han habido grandes situaciones de psicopatología, pero que han ocurrido algunos eventos que han influido en su salud mental. Luego digo, actualmente, y me paro en el momento actual, actualmente el paciente se le ha identificado una tendencia a un posible episodio depresivo mayor, presentando tres síntomas de los cinco mínimos que señala el DSM. Entre paréntesis coloco los síntomas: tristeza permanente, desmotivación generalizada y afectación del sueño, por un tiempo de 3 semanas consecutivas. Entonces, mire que siempre que yo hablo de alguna patología, me estoy apoyando en los manuales diagnósticos. Entonces, esta conclusión gira sobre salud mental. Y finalmente hago una tercera conclusión que gira sobre el motivo de consulta, que en este caso hipotético, de hecho coloco el motivo de consulta entre comillas, el paciente decía, soy muy celoso. Entonces, la conclusión que construimos fue, el motivo de consulta, soy muy celoso, entre comillas, aunque es reportado por el paciente con inicio en la pubertad y actualmente se detona con su pareja actual y el ingreso que ella tuvo a la universidad, existen factores que no ha logrado identificar el usuario, pero que también influyen como son. Entonces, mire que aquí yo no solo estoy contando que los temas de celos es con su pareja actual y porque ella entró a la universidad, que es lo que me refirió el paciente, sino que yo estoy señalando otras cosas que logré identificar en los puntos anteriores de la historia clínica. Entonces decía, existen factores que no ha logrado identificar el usuario, pero que también influyen como son el estrés que presenta por sus deudas económicas y las peleas constantes con su familia que hacen que se enmarañe más con su pareja. Asimismo, su dificultad para seguir acuerdos con su novia generan una tensión permanente. También se debe reconocer en el paciente una conciencia de enfermedad en donde reconoce sus pensamientos y comportamientos celosos, demostrando un interés por resolverlos, lo que puede ayudar a la adherencia de la terapia. Entonces, si ven, estoy analizando nuevos factores que el paciente no me había dado, estoy colocando algunas situaciones que podrían complicar el motivo de consulta, pero también algunas situaciones que podrían ayudar a la resolución del motivo de consulta. Entonces, quiero que cojan este ejemplo, traten de llevarlo al caso que están trabajando y lo hagan todavía mucho más interesante, con mucha más información, con mucho más análisis. Esto, compañeros, sería el punto de conclusiones.
Recuerdo, mínimo 3 conclusiones debemos elaborar. Bien, luego vamos a pasar al punto número 12, que se llama recomendaciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer en las recomendaciones? En recomendaciones son, primero, para aclarar, las recomendaciones son sugerencias que el profesional, que el psicólogo realiza para garantizar el cuidado del consultante, evitar su deserción de un proceso psicoterapéutico y buscar un avance eficaz en la atención psicológica. Entonces, ¿qué son las recomendaciones? Son esas sugerencias que ustedes, como psicólogos clínicos, hacen para mejorar el proceso terapéutico, para que el proceso terapéutico se haga en mejores condiciones. Entonces, ejemplo, primero, lo que debemos hacer es revisar los 10 puntos anteriores, así como hicimos en la historia clínica, lo vamos a hacer en recomendaciones. Vamos a revisar los puntos, ¿sí? Que ya hemos escrito para poder encontrar esos nuevos hallazgos. Vamos a identificar los hallazgos más importantes y vamos a conectar la información. En total, vamos a hacer 4 recomendaciones. O sea, si hicimos 3 conclusiones como mínimo, en total vamos a hacer 4 recomendaciones. Una, la primera recomendación es que vamos a explicar cuáles son las áreas preservadas de mi paciente. ¿Cuáles son esas áreas que están mejor desarrolladas? Para esto nos van a servir la información de áreas de ajuste, el punto de historia clínica, información de historia de vida. Entonces me van a colocar cuáles son esas áreas que están mejor preservadas en el paciente. ¿Qué pasa? Generalmente en las historias clínicas nosotros nos dedicamos a colocar solo lo malo de una persona. Y lo que tenemos que empezar a hacer en una historia clínica es colocar algunos puntos difíciles, pero también colocar áreas preservadas, que es lo que casi nunca vemos en las historias clínicas. Entonces, quiero que usted me diga cuáles son las mejores áreas preservadas de su paciente y por qué, siempre argumentando. Una segunda recomendación y cuáles son las áreas más descuidadas o cuáles son las áreas críticas que tiene el paciente. Bien, entonces usted me puede colocar dentro de las áreas preservadas está el área personal porque dedica mucho tiempo, el área de pareja porque tiene una relación fuerte que lo ayuda a realizar el proceso terapéutico y lo motiva, pero también tiene algunas áreas preservadas como es todo el área de procesos psicológicos básicos, como es el área de porte y actitud. Entonces me va a colocar y me va a explicar por qué. Luego en áreas descuidadas lo mismo, indicándome, mire, tiene un área familiar que le está generando mucho ruido, particularmente una relación conflictiva con su papá. También me va a indicar, hay un tema en procesos psicológicos superiores, particularmente el tema de la inteligencia, donde el paciente a veces no es bueno resolviendo tales conflictos. Entonces, me va a hacer un análisis de cuáles son esas áreas descuidadas o críticas. Tercero, me va a contar cuáles son los recursos que tiene el usuario o sus redes de apoyo, sus sistemas, que le ayudan a resolver el motivo de consulta. ¿Qué es eso que tiene el usuario o sus redes que le puede ayudar? Ejemplo, un paciente que tiene buena conciencia sobre la enfermedad, un hermano que está ayudándolo y motivándolo al proceso. Entonces, ¿cuáles son esos recursos que tiene para avanzar en el motivo de consulta? Y finalmente, ¿cuáles son esas dificultades que tiene el usuario para que podrían ayudarlo a que el motivo de consulta se empeore o que no avance? ¿Sí? ¿Cuáles son esas dificultades que tiene el usuario o sus sistemas? Entonces es importante hacer un análisis profundo de esto. Ejemplo, yo les voy a mostrar un ejemplo, pero no de todas las recomendaciones, sino solo de una, que fue el punto de áreas preservadas, solo para que usted se haga una idea de cómo podrían redactarlo. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es colocar todas esas áreas que funcionan muy bien en mi consultante hipotético. Entonces dice, en áreas preservadas, y de hecho yo les pediría que si en su historia clínica me pueden colocar estas letras en rojo, en negrilla, para yo identificar de qué me están hablando, me va a ayudar cuando haga todo el ejercicio de lectura. Entonces, se presentan áreas preservadas en el paciente como son el área personal, eso lo saqué del punto de áreas de ajuste, el área personal, entre paréntesis, el usuario dedica tiempo significativo a actividades placenteras como el fútbol y escuchar música. También se destaca en el área social que existen 3 amigos que funcionan como redes de apoyo permanentes.
Asimismo, se reconoce dentro de sus procesos psicológicos su buena memoria semántica que le ayuda especialmente en su universidad, la atención fija cuando debe resolver un problema que considera importante y su inteligencia corporal senestésica que le facilita la práctica de los deportes. Entonces, si ustedes ven, estoy tomando información de diferentes lados de la historia clínica, áreas de ajuste, examen mental, información de historia de vida. Entonces, extraerlo desde ahí. Luego coloco, esta información es reforzada por algunas experiencias vitales en su historia de vida, como el interés permanente de sus padres por la práctica de los deportes que motivaran al consultante y la compañía permanente durante su infancia de su abuela materna que le permitió desarrollar buenos hábitos sociales como pedir ayuda cuando lo necesitaba. Estas áreas preservadas no solo influyen en la buena salud mental del usuario, sino que facilitan su relación con otros. Entonces, este es un muy buen ejemplo de cómo diseñar este tipo de apartados de recomendaciones. Bien, aquí estoy viendo, me quedó un error. Esto aquí no debería decir conclusiones, sino recomendaciones. Perdónenme. Bien, porque estamos en este punto. Entonces, recuerden que debemos hacer 4 recomendaciones y aquí ustedes están encontrando un ejemplo de la primera recomendación, que es áreas de ajuste. Luego tendríamos que hacer algo muy parecido con áreas descuidadas, luego con recursos del usuario, sus sistemas, y luego con dificultades del usuario o sus sistemas. Entonces, este vendría siendo el punto número 12, ¿correcto? Ahora vamos a ver el punto número 13 que se llama meta de terapia. Yo les quiero contar, a mí me parece que la clave de ser un buen psicólogo clínico, por la experiencia un poco que he tenido a lo largo de estos años, discúlpenme en un momento, me subo un poco más en la silla, yo creo que la clave para ser un muy buen psicólogo clínico es establecer metas de terapia, colocarle una meta al proceso. Ejemplo, yo no sé si algunos de ustedes ya han ido a procesos terapéuticos previos. A veces pasa, no siempre, pero a veces pasa que cuando tú vas a consulta y le dices al paciente, perdón, cuando tú vas a consulta como paciente y le dices a tu psicólogo cuánto va a demorar el proceso terapéutico, muchas veces los psicólogos te dicen cosas como no sé, toca que venga a consulta y vamos mirando. Esto, muchas investigaciones que se han hecho al respecto han demostrado que no es muy eficaz hacerlo con el paciente. Los pacientes generalmente funcionan cuando tú les das un tiempo, como mira, la primera fase de este proceso va a durar 4 sesiones. En esas 4 sesiones vamos a hacer un diagnóstico de tu salud mental. Luego de eso podemos establecer otra o una segunda fase a tantas sesiones. O sea, a veces ponerle tiempo al proceso le ayuda al paciente a que tenga una mejor adherencia, a que organice sus recursos de tiempo, económicos y demás para que se pueda mantener en el proceso. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es establecer una meta de terapia, que cuando mi paciente me diga cuánto tiempo va a durar, yo al menos le cuente cuánto va a durar la primera fase, ¿correcto? Entonces, vamos a construir una meta de terapia a 4 sesiones. Entonces, yo quiero que usted piense en su paciente, en su motivo de consulta y piense usted qué podría hacer en 4 sesiones. Aquí hay que ser muy inteligente, porque necesito que usted coloque una meta que usted sienta que puede cumplir. Lo peor que puede pasar, y se los cuento desde mi experiencia, lo peor que puede pasar es cuando usted le dice, usted le promete a su paciente una meta y no la cumple. Generalmente, cuando usted le dice a un paciente, vamos a hacer algo en 4 sesiones y llega a la cuarta sesión y no se ha hecho, generalmente los pacientes desertan. Entonces, quiero que piense en una meta no tan ambiciosa, quiero que piense en una meta que usted sienta que la puede realizar, ¿sí? De hecho, yo les voy a contar algo desde mi experiencia, desde la confidencia de colegas que somos. Yo generalmente hago metas a 3 sesiones, cosa que en la cuarta yo ya llegue tranquilo, o si pasó algo, lo puedo resolver en la cuarta sesión, ¿sí? Pero yo coloco metas muy pequeñitas. Bien, ya les voy a contar cómo se construyen y qué indicaciones se deben tener para una meta, pero traten de colocar metas pequeñas. Bien, algo importante que debe tener una meta terapéutica es que debe tener 4 elementos y aquí les voy a dar ejemplos. Lo primero que debe tener una meta es que debemos fijar el tiempo. Entonces usted debe decir la meta, cuántas sesiones va a durar. Para este ejercicio particular que van a hacer conmigo, se van a pensar 4 sesiones. Entonces va a colocar, ¿sí? Meta terapéutica a 4 sesiones. Bien, va a arrancar por ahí. Segundo, la meta debe ser observable y medible.
¿sí? Entonces, generalmente, a veces yo le pregunto a mis pacientes, oye, ¿qué meta tú quieres que logremos en 4 sesiones? Yo lo converso con ellos y yo también doy mis puntos de vista. Entonces, a veces los pacientes me dicen, Andrés, yo quiero ser feliz. Primero, feliz es muy difícil observarlo y medirlo, ¿sí? Entonces yo a veces le digo, ok, pero ¿qué sería ser feliz para ti? Ah, Andrés, no tener pensamientos de suicidio. Ah, eso es una cosa que yo sí podría observar. Si pasa un día que tú no tienes pensamientos de suicidio, eso se puede observar. Ah, no, Andrés, mira, para mí feliz es que todos los días pueda ir a hacer algo que me gusta, no sé, Andrés, a mí me encanta leer, entonces algo para mí, felicidad es que yo pudiera leer todos los días, así si fuera 15 minutos diarios. Ok, esto es algo que yo ya puedo observar. Si usted en un día lee 15 minutos, pues está cumpliendo la meta. Si usted en un día no lee los 15 minutos, no se está cumpliendo la meta. Entonces, procuren que las metas sean observables. ¿Sí? Ya les voy a dar ejemplos. Tercero, que la meta sea realista y que se pueda realizar en 4 sesiones. Ejemplo, me llega un paciente con consumo de drogas, un consumo muy fuerte, y yo le digo, ¿qué quiere lograr en 4 sesiones? Y él me dice, no volver a consumir drogas. Pues yo no sé si eso se pueda realizar en 4 sesiones, ¿sí? Entonces debemos pensarnos una meta que sea más realista a 4 sesiones. Ejemplo, ¿yo qué le propondría a mi paciente en este ejemplo de consumo de drogas? ¿Yo qué le propondría 4 sesiones? No sé, una primera meta que yo le podría colocar es hacerle un diagnóstico correcto para ver si tiene un problema real con consumo de drogas. Eso yo creo que de hecho lo puedo hacer en 3 sesiones. Bien, aplicarle un par de pruebas de consumo, hacer una entrevista a profundidad sobre qué está sucediendo con el consumo de drogas. Entonces, mire que es algo que yo puedo lograr en 4 sesiones, es algo que podemos observar y medir porque en la 4 sesión yo le puedo decir, mira, aquí ya está su diagnóstico, ¿sí? Y es algo que yo podría lograr en ese tiempo. O ejemplo, le podría decir a mi paciente, mira, lo que yo me comprometo es a identificar en estas 4 sesiones cuáles son los días y las horas en las que mayor consumo hay. Y eso lo podemos lograr, de hecho, hasta en 2 sesiones. Identificar claramente, se elabora una tabla luego de frecuencia de comportamiento, donde él pueda establecer cuáles son los días que más consume, las horas y qué detona el consumo esos días. Entonces, ¿qué pasa? Es algo que podemos lograr en 4 sesiones, es algo que podemos medir y observar, porque al final de las 4 sesiones yo le puedo decir, mire, los días que usted más consume son los lunes, los miércoles y los jueves en las noches y generalmente eso es causado porque usted está solo en su casa. Entonces, mire que es algo que yo le puedo decir y que él puede observar que sí se cumplió y es algo que podríamos realizar en 4 sesiones. Generalmente, mi primera meta con los pacientes es diagnosticarlos bien, identificar causas del problema, establecer cuáles son los momentos en los que más se presenta. Entonces, si ustedes ven, no es que yo esté resolviendo el problema, estoy estableciendo una meta pequeña a cumplir. Cuando el paciente cumple esa meta, si quiere, establecemos otra meta, ¿correcto? Entonces, a veces mis pacientes piden, yo les digo, mira, la meta que vamos a lograr es diagnosticarte bien, porque diagnosticado ya puedes saber qué es lo que tienes y seguir. Entonces, hacemos una meta 4 sesiones para el diagnóstico. Cuando yo le doy el diagnóstico, primero el paciente se motiva porque está viendo resultados en la terapia, entonces podemos establecer una segunda meta y es identificar las causas de por qué apareció esta patología. Entonces nos ponemos otra meta, 4 sesiones para identificar causas. Luego nos podemos poner otra meta para entrenarlo en habilidades, ¿sí? Personales o sociales para cuando aparezca la patología no aparezca tan fuerte. Entonces yo mire que poco a poco voy llevando a mi paciente al camino del cambio, pero en pequeñas metas de 4 sesiones. Entonces yo quiero que ustedes hagan lo mismo, se piensen en una meta, no sé, su consultante les puso como motivo de consulta, tengo problemas con mi pareja, soy mal geniado, soy incumplido, procrastino mucho. Piense usted qué podría hacer en 4 sesiones de trabajo, ¿sí? No sea muy ambicioso, ponga metas cortas que usted sienta que puede cumplir, porque el cumplirlas va a garantizar que su paciente siga estando en el proceso. Entonces, mire que estamos cambiando este imaginario del psicólogo tradicional, que cuando yo llego a la consulta le digo cuánto va a durar el proceso y él me dice, no sé.
Ahora, cuando nos preguntan cuánto va a durar, tú le vas a decir, mira, vamos a hacer una primera fase. Y en esta fase va a durar 4 sesiones. Y lo que vamos a lograr en estas 4 sesiones es tal meta. Luego de eso, tú decides si quieres seguir asistiendo conmigo o no, pero yo me comprometo a realizar esto en estas sesiones. Entonces, esto nos va a ayudar, sobre todo en culturas como las nuestras, donde no hay una cultura de ir a terapia, pues va a ayudar a que el paciente se mantenga, se conecte, entienda que está en un escenario científico, que aquí no es solo hablar, sino es cumplir metas cada tantas sesiones. Entonces, esto es lo que vamos a elaborar como en el punto número 13, que se va a llamar meta de terapia. En el punto número 14, el punto 14 se llama impresión diagnóstica y vamos a emitir el primer diagnóstico de nuestros pacientes. Yo les voy a contar, tal vez de las cosas más difíciles que tenemos los psicólogos clínicos es hacer diagnósticos, porque implica tener mucha experiencia, implica conectar mucha información para poder hacer un diagnóstico. Sin embargo, yo les voy a dar una estructura clásica de cómo hacer un primer diagnóstico. Entonces ya se van a dar cuenta que no es tan difícil, pero si siguen esta estructura que yo les voy a decir. Primero, entender que los diagnósticos no son definitivos, ¿sí? Este es un primer diagnóstico que le hacemos al paciente al final de la historia clínica porque tenemos que darle una devolución, ¿sí? Más o menos que él entienda qué se hizo y en qué quedamos. Esta impresión diagnóstica, este diagnóstico que ustedes van a hacer, va a tener 6 apartados. Ahora, necesito que estos 6 apartados me los pongan en un solo párrafo. No es que en impresión diagnóstica usted me los separa en parrafitos diferentes, 6, no. Necesito que me conecte estos 6 apartados en un solo párrafo y me le coloque conectores entre uno y otro apartado para que parezca un solo párrafo, ¿correcto? Entonces, se los voy a explicar primero y luego les doy un ejemplo. Aquí lo que vamos a hacer es ir a traer información de la historia clínica, vamos a traerla acá y la vamos a conectar en un párrafo coherente. Lo primero, en la primera parte del diagnóstico es identificar al paciente. Quiero que me digan si es hombre, mujer o cómo se autopercibe el paciente. Me cuenten su edad y algunas características sociodemográficas importantes. Esto, compañeros, ustedes ya lo tenían en el punto 1, que era datos generales. Es ir a traer esos datos generales, ¿sí? Con qué sexo se autopercibe, qué edad tiene, cuáles son algunas características sociodemográficas importantes y lo traen aquí en la construcción de este párrafo. Segundo, me va a contar cuál es la estructura de personalidad de su paciente, cómo es su salud mental actual y esto lo van a sacar del punto 6 en historia de vida, sobre todo en el último apartado, donde ustedes, que era la historia de vida del adulto, donde ustedes me contaban cómo era la personalidad de su consultante. Entonces, mire que es solo traer información de diferentes partes que ya tenemos y luego organizarlas de manera coherente. El tercer apartado es que usted me va a escribir cuál es el motivo de consulta por el que asiste su paciente. Ese motivo de consulta usted ya lo tiene en el punto 2, que era motivo de consulta. En el cuarto apartado, usted me va a explicar ese motivo de consulta. ¿Qué es el motivo? ¿Cómo se presenta? ¿Cuándo se presenta? Y esto usted también lo tiene, perdón, esto usted lo tiene en el punto 3, que es historia del motivo de consulta. Recuerden que en el punto 3 usted averiguaba todo esto, entonces va a coger la información más importante de ese punto 3 y lo trae para la construcción de este párrafo. Luego, en el quinto apartado, este quinto apartado ya no viene de la historia clínica. Aquí quiero que usted como psicólogo se tome un permiso y usted me coloque cuál es el dilema central de su usuario. A veces el dilema central no es el motivo de consulta. Entonces quiero que aquí usted se dé un permiso y usted me diga, oiga, ¿cuál cree usted que es el problema central de su paciente? Yo he tenido pacientes que me llegan a consulta, no sé, por problemas con su pareja. Ese es el motivo de consulta. Peleo con mi pareja, pero luego de que yo elaboro la historia clínica, me doy cuenta que el dilema central no es problemas con la pareja, sino, no sé, malas habilidades de comunicación, que presenta una comunicación inasertiva. Entonces, a veces lo que el paciente te cuenta es otra cosa diferente a lo que tú ves. Entonces, quiero que en este quinto apartado ustedes se tomen ese permiso y me coloquen cuál creen que es el dilema central del usuario. Y en el sexto apartado, usted me va a colocar cuál es la meta de terapia, que fue el punto que acabamos de hacer, que fue el punto 13. Me va a colocar cuál es la meta terapéutica de este proceso. Entonces,
si yo tuviera un paciente, yo podría decir, un momento voy a colocar acá, voy a cambiar un poco el color del lápiz. Entonces, si yo tuviera aquí un caso, voy a ponerles un ejemplo mío, ¿sí? Un ejemplo de un paciente hipotético. Entonces, yo podría colocar, primer apartado, podría colocar hombre de 30 años, de estrato socioeconómico 3, nivel académico, séptimo semestre de psicología. Y sigo con mi párrafo. Adicionalmente, presenta una estructura de personalidad que se caracteriza por tener alta tolerancia a la frustración, buenas habilidades de liderazgo, pero también presenta rasgos que se deben analizar como dificultad para hacer empatía con algunas personas, poca inasertividad en relaciones de pareja. Entonces, estoy colocando acá y sigo en el mismo párrafo. Paciente que asiste a consulta con un motivo que se denomina, entre comillas, soy muy mal geniado, cierro comillas, entonces ya voy acá. Luego coloco, este motivo de consulta, voy aquí ya en el cuarto apartado, este motivo de consulta apareció desde la infancia, pero se ha hecho más grave en los últimos 6 meses luego de estar con su actual pareja. Se caracteriza el mal genio porque el paciente levanta la voz, dice groserías, puede llegar a tener contacto físico con la persona que está peleando, ¿sí? Se detona generalmente cuando no le siguen las indicaciones que él propone, ¿bien? Luego paso acá, en el mismo párrafo, ¿se ve que todo es conectores? Asimismo, se considera que el dilema central del usuario no es su mal genio, sino situaciones de bajo autoestima que se han venido construyendo desde hace varios años. Asimismo o adicionalmente, se establece como meta de terapia a 4 sesiones hacer un diagnóstico de la salud mental del paciente para establecer si tiene una patología que se deba tratar o una condición menor. Bien, entonces, si vieron cómo yo cogí toda esta información de diferentes partes de la historia clínica y la conecté en un solo párrafo, eso es lo que yo quiero que hagan con sus pacientes. Bien, esto, como les digo, es tal vez de las habilidades más complejas que tenemos los clínicos y es lograr construir diagnósticos. Esto es la estructura de un diagnóstico básico. En otros semestres les van a contar cómo elaborar diagnósticos más complejos, pero este va a ser el primer diagnóstico básico que vamos a hacer con el paciente con esta estructura. Bueno, y finalmente, compañeros, el último punto se llama resultados de pruebas psicológicas. En la vida real, ustedes tendrían que aplicarme una o varias pruebas psicológicas a su compañero. Sin embargo, para este ejercicio, como tiene un número reducido de páginas, ustedes no me le van a aplicar pruebas. Esto creo que va a estar bien para ustedes porque no van a tener que aplicar pruebas. ¿Qué es lo que usted va a hacer en el punto número 15? Lo único que va a hacer es decirme si este caso fuera real, usted qué área de su paciente, en qué área usted le aplicaría una prueba y va a buscar en internet qué pruebas existen o qué prueba usted le aplicaría a su paciente, pero no la va a aplicar. Solo me va a decir qué evaluaría con una prueba y qué prueba utilizaría. Ejemplo, yo le apliqué una historia clínica a mi paciente, a mi compañero, y yo digo, oiga, a mí me gustaría evaluar los niveles de estrés de mi compañero. O sea, me parece que los niveles de estrés que él tiene no son los adecuados. Entonces, coloco en el punto 15, se evaluaría con prueba psicológica los niveles de estrés. Acto seguido, usted va a internet, googlea qué pruebas psicológicas existen para estrés, coge alguna, no me la tiene que explicar, no tiene que indagar sobre la prueba, solo escoge un nombre de una prueba que existe y me la coloca. Entonces se evaluaría el estrés en el paciente a partir de la prueba y dar, ¿sí? No me tiene que escribir nada más. Lo que yo quiero es que usted piense, si este fuera un caso real, qué pruebas usted aplicaría y que se dé el permiso de entrar a internet y ver si hay pruebas para eso. Lo que sí les puedo decir es que hay prueba para todas las estructuras de psicología que hay. O no sé, yo identifiqué y digo, oiga, yo quisiera evaluarle un poco más la personalidad de mi paciente. Entonces coloco en el punto 15, quisiera evaluar la personalidad del paciente con la prueba 16PF.
O usted dice, yo quisiera evaluar si mi paciente tiene o no depresión porque me dio como esa sensación. Entonces coloca, se evaluaría la posible presencia de un episodio depresivo con la prueba depresión de Beck. Bien, o yo quisiera evaluar qué inteligencia tiene más desarrollado mi paciente. Entonces coloca, se evaluaría inteligencia con la prueba de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Entonces, quiero que solo hagan ese ejercicio o incluso yo quisiera ver si mi paciente tiene buenas habilidades comunicativas, buenas habilidades sociales, si mi paciente es propenso a tener conductas de adicción a futuro. Entonces, usted me coloca qué quisiera evaluar y busca una prueba que lo evalúe. Como les digo, no tienen que aplicar la prueba, no me tienen que explicar de qué trata esa prueba, solo quiero que me hagan ese ejercicio de decirme qué evaluarían y qué prueba utilizarían. Aquí para el quinto punto, para el quinceavo punto, yo creo que se van dos párrafos por mucho. Colocar qué evaluaría y una prueba que lo evalúe. Nada más sería en el punto número 15. Y esto, compañeros, sería una historia clínica que podríamos estar haciendo en un escenario real, ¿correcto? Aquí están los 15 puntos. Eh, Espero que me hayan entendido. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ponernos muy rigurosos en la construcción de estos 15 puntos y hacer un ejercicio lo más profesional posible. Bueno, les agradezco por su tiempo, les agradezco por haberle colocado atención a este ejercicio y espero que puedan hacer un muy buen ejercicio de historia clínica.